Saludos para todos los amigos de nuestro canal, en cualquier lugar del mundo en que se encuentren. Estamos en medio de la Tercera Guerra Mundial. Muchos no nos hemos dado cuenta, pero realmente, el mundo ahora mismo se encuentra en una situación de muchos problemas y de muchos peligros. Esta Tercera Guerra Mundial que estamos sufriendo en este momento se basa fundamentalmente en los aspectos económicos, políticos, diplomáticos y financieros, mientras que por el momento solo parece que en el campo de batalla se va a estar efectuando en la República de Ucrania, entre esta nación y la Federación Rusa. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas que esta guerra le está creando a la humanidad? En primer lugar, las zarzas indebidas, y terribles de precios de la mayor parte de las materias primas y productos terminados que se comercializan en el mundo. Empezando por el caso de la energía, petróleo, gas, carbón, con muchísimos problemas, muchísimos inconvenientes, pero también productos terminados, otras materias primas muy importantes, como el aceite de girasol, que es el que más se consume en Europa y en muchos lugares del mundo, el trigo, avena, maíz, sorgo, una serie de productos alimenticios, cuyos principales suplidores mundiales son las naciones en guerra de Rusia y de Ucrania. Pero también muchísimos minerales, entre ellos los de tierras raras como el litio, el cobre, aluminio, ferroníquel, hierro, todas esas cosas que esa nación rusa es prácticamente uno de los mayores, en los casos que no son los mayores exportadores mundiales, pero también Ucrania, el llamado granero de Europa también, con también otra gran producción industrial que no puede salir porque no tiene ni muelle ni aeropuerto por donde vender sus productos ahora, a pesar de que también en medio de bombardeos y de guerra nadie puede pensar en exportar ni en mover cosas de esas. Muchas mercancías de esas pues son bombardeadas porque son confundidas con materiales de guerra. Algo muy pero muy delicado. El turismo también. La nación rusa es una gran emisora de turistas. Hay países como el nuestro que ha perdido el 10%, el 15%, el 20% de su turismo. Estaba concentrado en rusos y ucranianos que ya no vienen al país. Naciones como Turquía, con 5 o 6 millones también de turistas anuales, la misma Europa, en fin, problemas de todo tipo, que tenemos ahora mismo, como consecuencia de una guerra mundial que, como hemos dicho, hasta ahora, se ha estado basando en problemas financieros y económicos, en mayor grado, y en menor grado y de forma muy dolorosa, con la destrucción de esa nación llamada Ucrania, con la pérdida de muchísimas vidas humanas, muchos heridos, mucha gente desplazada, una enorme pérdida de infraestructura física, sobre todo de viviendas, casas, apartamentos perdidos, escuelas, hospitales, oficinas públicas, carreteras, un desastre, una cosa verdaderamente aterradora. Los intereses geopolíticos de grandes corporaciones privadas, esas que dominan el mundo, que inciden en lo que es la geopolítica de muchos países, nos ha llevado a esta situación. Una situación que puede dar al traste con la civilización humana que tenemos, porque la cantidad de armas nucleares que están ahí, muchas de ellas, como dicen los rusos, ya afiladas para ser lanzadas, van a hacer que el planeta Tierra se convierta en toda una zona estéril, porque esas radiaciones de esas armas nucleares van a arrasar con lo que es la vida humana y con toda la forma de biodiversidad que conocemos. Ojalá que esta Tercera Guerra Mundial pueda terminar lo más pronto posible, que se ponga fin a estas cosas. Sabemos que no es fácil. Sabemos que los intereses, como dije, de esos grupos económicos
que tienen doblegado y controlado a los llamados líderes políticos del mundo, son muy fuertes y van a tratar de imponerse a como dé lugar. Hay naciones que están defendiendo sus riquezas de toda forma, otras quieren implementarlo. Hay muchísimas amenazas en estos momentos para la vida en casi todo el mundo. Muchos países de África, Asia, América Latina, la misma Europa, de todos los continentes, que dependen para su alimentación, pero también para mover sus economías, para mover sus aparatos productivos, tener energía, tener combustible, dependen de esas dos naciones, Rusia y Ucrania, las cuales ahora mismo no están en capacidad de hacer nada en ese sentido, ¿no? Están metidos en una guerra virulenta y difícil. Entre los problemas que esta guerra tiene, están los problemas llamados petrodólar. El dólar, la moneda de cambio internacional, la más importante, ¿no?, emitida por los Estados Unidos de Norteamérica, corre serios riesgos. Dice el FMI que las sanciones aplicadas a la Federación Rusa podrían debilitar el dólar. Claro que lo van a debilitar. Lo están haciendo porque ya muchas naciones de esas, por ejemplo Rusia, acaba de decidir que hay que pagarle por su gas, su petróleo y su carbón en su moneda. En su moneda. No van a aceptar ni dólares, ni tampoco están aceptando la moneda europea. Hay que pagarle en su moneda, pero los mismos países, los árabes sauditas y los del Golfo, ¿no?, los Emiratos Árabes, están diciendo también que van a dejar de utilizar el dólar, que se van a ir con el rublo de Rusia y el yuan de China. Fíjense cómo las cosas se están complicando ya. Y estos son referentes de la Tercera Guerra Mundial, que tiene el mundo, como digo, ¿no?, al vilo, ¿no?, de un desastre. El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, emitió un decreto que obliga al pago a partir de hoy, el día 1 de abril, en rubros por el gas, por el carbón y el petróleo, los llamados países no amistosos, que comprende, ¿no?, comenzando por Europa Occidental, los países de la Unión Europea, situando uno o dos que no caen en ese renglón, entre ellos Hungría y Serbia. Casi todo el resto está metido en esa cosa. Y también nosotros, los dominicanos, ya estamos también como países no amistosos. Mientras tanto, dicen también autoridades de ese país que ese decreto lo van a hacer extensivo a todos los productos rusos. Todo lo que Rusia exporta lo van a hacer extensivo. Y ahí viene el lío. Se han estado negando los europeos, los alemanes, los franceses, dicen que no, los italianos, que van a pagar en su moneda el euro, pero ya el decreto de Rusia le cierra las puertas a esas posibilidades. ¿Qué va a pasar? Bueno, países como Alemania, que apenas tienen gas para 3 días y combustible, se van a paralizar. Y entonces viene el problema de poblaciones que no están acostumbradas a sufrir apagones, van a pasar por eso. Las industrias se van a paralizar con pérdidas enormes de trabajo. Ahí viene la recesión económica, ahí vienen los problemas sociales, porque la crisis económica crean crisis sociales y crisis políticas. Es muy posible que muchos de estos gobiernos, empezando por Europa, caigan, porque la gente, la población, les va a pasar factura ante todos los problemas que tienen de incremento ya de precios, porque con esta crisis se ha disparado de manera abusiva, ¿no?, el precio del gas, el precio del petróleo, del carbón, y entonces ha subido en todos los sitios los precios de las facturaciones eléctricas,
de los combustibles, creándole problemas a las industrias de costos de producción tremendo, ¿no? Porque las salsas suben los costos. Pero esas son empresas, muchas de ellas con contratos de negocios a largo plazo, que ahora tienen que entonces modificar esos contratos. Ahí viene un lío porque con las alzas que tienen de las materias primas, no solamente del petróleo, el gas y el carbón, todas esas materias primas que le manda la Federación Rusia a Europa, porque recuérdense que la globalización ha creado una interdependencia entre todos los países. Entonces esas alzas de costos de producción se reflejan en los precios de venta que tienen que ser renegociados y por ahí vienen muchísimos problemas. Eso es así realmente. Fíjense cómo se va complicando, ¿no? Esta guerra que tenemos, esta tercera guerra mundial, que se está basando, como dije, en los problemas básicamente económicos, los problemas financieros también. Han confiscado muchísimo dinero, reservas que tenía la Federación Rusa, bueno, que tiene. Básicamente los bancos suizos y de Inglaterra, que son los más confiables, los que más se utilizan para eso, han sido confiscados. A los rusos le han confiscado alrededor de 300.000 millones. ¿Qué va a pasar? Bueno, que esas dos naciones van a perder o ya perdieron la confianza de la mayor parte de los países. Se va a producir a nivel mundial una gran cantidad de retiros, tanto de oro como divisa de esos dos bancos, de los bancos ingleses y de los bancos suizos, porque ya se perdió la confianza. Porque si usted tiene dinero colocado en un banco internacional en Londres, en Suiza, para facilitar su comercio exterior como garantía, vienen y se lo confiscan porque hay un problema político, ya usted le perdió la confianza a eso. Eso viene por ahí también. Pero seguro de que viene también. Eso no lo para nadie también. Por otro lado, tenemos que Rusia acaba de prohibir la exportación de semillas de girasol y establecer una cuota también para la exportación de aceite de girasol, como una forma, ¿no?, dicen los rusos, de proteger el consumo de aceite de girasol para su población. Pero también esto es parte de la guerra, ¿no? Resulta que ese aceite de girasol es el que más se consume en toda Europa, pero en muchos lugares del mundo también, en África, en América, en lugares de Asia. Entonces, por ahí viene un problema alimenticio también, que como dije va a afectar a una cantidad enorme de seres humanos y de países que van a tener problemas pero muy, muy serios, ¿no? Que no se lo despinta a nadie. Y eso es parte, ¿no?, como decimos, de esta guerra tan grande que hay. Dicen muchos expertos económicos que existen importantes yacimientos mineros en la región oriental de Ucrania, eso que llaman Donbass, Crimea, también lo que es todo ese sur, ese sureste, Odessa. Dicen que está lleno de importantes minerales. Hablan de petróleo, carbón, de gas, de tierras raras como el litio, y que eso es parte también del interés que tiene Rusia de apropiarse esa parte que se dice que Rusia va a quedarse con ella, que va a segregar todos los territorios prorrusos de ese país que se llama Ucrania, que como hemos dicho otras veces, tiene un problema étnico muy serio. Aparentemente Rusia se va a quedar con la parte noreste, donde están los rusos, toda la parte sureste, eso que llaman Donbass, Donetsk, Lugansk, Crimea, que ya lo tiene, que dice que es innegociable, y también aparentemente quieren a Odessa. Entonces le van a cerrar a Ucrania el paso marítimo tanto por el mar de Azov como por el mar Negro. La van a incomunicar, le van a crear un problema gravísimo. Entonces se le va a hacer muy difícil a esa nación poder exportar. Como hemos dicho, ya pasó a ser de nuevo la nación más pobre de toda Europa por el desastre, las pérdidas que tienen. Ya le pasaron a la otra nación que estaba en primer lugar, que era Moldavia. Fíjense cómo se complican notablemente las cosas en este sentido. Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, acaba de anunciar que va a liberar 1 millón
de barriles diarios de petróleo de la reserva de su país, para así forzar una baja en los precios del petróleo y de los productos como la gasolina y el gasoil, que están afectando a su nación como a todas las naciones del mundo. Nosotros creemos que 1 millón es muy poco. Los Estados Unidos importan 8 millones de barriles diarios. Y con esa reserva enorme de más de 350.000 millones de barriles que tienen, si ellos redujeran, ¿no?, esa dependencia, que digamos que en 3, 4, 5 millones, entonces aquí se obligaría a una baja. Ahí sí, porque entonces los países productores que no quieren bajar su producción se van a encontrar con una sobreoferta, ¿no? Tendrán que buscar entonces la manera, perdón, tendrán que buscar la manera de bajar los precios para poder colocar su producción, y entonces los americanos podrían volver a reducir el uso de sus reservas, ¿no? Volver a guardarla como ellos hacen, que tienen ahí petróleo para todos los años de habido y por haber del mundo. Ahora bien, ¿cuál es el impacto económico en nuestro país de esta crisis mundial, de esta tercera guerra mundial, por la guerra Rusia-Ucrania, y por una guerra que no es solamente Rusia-Ucrania? 104 países votaron en la ONU en contra de la Federación Rusa, y alrededor de 35, 40 países también están alineados en la OTAN. Los 30 que forman parte, más otros que se le han unificado. Entonces estamos en medio de una guerra mundial. Bueno, ¿qué pasa con nuestro país? Los altos precios de los combustibles, que ahora mismo estamos hablando de unos 500, 600 millones de dólares más que el país tiene que buscar. Los altos precios también de la gasolina, del gasoil, que está afectando a la ciudadanía dominicana. Los incrementos en el precio de la energía eléctrica. La caída del turismo ruso-ucraniano, que estaba entre un 10 y un 20% del total. Y también otras caídas de otros países. La gente no está mucho pensando ahora mismo en hacer turismo, en viajar, por los problemas que hay. Muchos cruceros rusos que están siendo incautados en muchos lugares, que movían una cantidad. Aquí mismo hay uno que está detenido. El alza de todos esos productos alimenticios, empezando por el trigo, que con la caída de las exportaciones de Ucrania y de Rusia el precio se ha disparado, pero otros como la soya, sorgo, avena, centeno, todo ese tipo de cosas, los vegetales orgánicos y productos de esos dos países industriales que no están saliendo, que tenemos que comprarlo mucho más caro en el mercado. Y en un país como el nuestro, con tantos problemas económicos desde la pandemia, con tanta gente que está en la economía informal, tanta gente desempleada, buscándose la vida en el día a día, esta crisis aprieta más, ¿no?, la situación de vida de los dominicanos en nuestro país, y nos va a llevar también a una crisis política, porque tenemos una crisis económica y social que se está cada día agrandando más y más y más. No sabemos a dónde va a parar. El gobierno acaba de anunciar, el gobierno dominicano, un aumento del 9% de la energía eléctrica a partir del 1 de abril, de hoy. Y en una nación con tantas necesidades, en una población agobiada con el alza del costo de la vida, con la inflación, otro incremento ahora sobre lo que ya han habido. Aquí había gente de la clase media que pagaba 3.000 pesos de energía eléctrica cuando empezó este gobierno, y está pagando 7.000. Clávele un 9% más para que usted vea lo que va a pasar ahora. Ahí van 6, 7, 800 pesos más. Dinero que se le va a sustraer a la alimentación de la gente, a las cosas básicas. Estos aumentos de energía, bueno, imagínense, ¿qué hacemos en un país que es dependiente de carbón, de petróleo, de gas extranjero, sobre todo ese carbón que utiliza Punta Catalina,
la planta de mayor producción, que se habla de un 35 o un 33% del consumo nacional, pagando un carbón a sobreprecio también, comprando un carbón a $380 cuando está a 110 en el mercado, por una serie de cosas indebidas, de bellaquerías, como decía un pasado presidente. Y eso tiene que ver mucho con el precio de la energía. Dos o tres vivos, dos o tres salteadores de esos que tenemos ahí, enquistados en las más altas alcurnias de la nación, están cometiendo un fraude contra el país en Punta Catalina. Y ahí vemos ya un aumento del 9%. Esa gente que no se cansa de robar, de saquear a la nación, de hacer dinero, ¿no? Metido en muchísimos líos, pues sigue dándonos carpetas y dándonos problemas como lo estamos viendo. Otro tema muy delicado. El proyecto de cero arancel para más de 60 artículos de primera necesidad fue aprobado en la Cámara de Diputados en medio de una gran controversia, porque la oposición alega que necesitaban la 2/3 parte de la votación para aprobarla, pero el presidente dice que no, que por mayoría simple. Esto es otro despropósito de este desgobierno del cambio que se va a echar ahora mismo a todos los sectores productivos de la nación, buscando importar productos de primera necesidad, dique para bajar los precios cuando están subiendo en todas partes. Parece que los sectores importadores se han movido con este gobierno, y todos sabemos cómo, y han logrado, ¿no?, que se apruebe en primera, bueno, no fue en primera, fue 2 o 3 lecturas, pero en la primera instancia, que es la Cámara de Diputados, un proyecto que es lesivo para la producción nacional, que va a destruir el aparato productivo, porque van a venir muchos países a exportar a República Dominicana productos de la agropecuaria que tienen protección allá, que tienen una serie de protección que no lo tienen los dominicanos, y que le dan a esos productores una serie de ventajas en contra de lo nuestro, que van a ser desplazados. Pero también hay una cosa que no se dice. En el caso de productos de alimenticios, van a venir muchísimas enfermedades también. Enfermedades que aquí están controladas, nos van a inundar. Y también va a destruir toda la producción agropecuaria. Se va a ir de paro. ¿Por qué? Por las plagas que nos van a llegar. Y por los precios que son, como hemos dicho, mucho más bajos, a pesar de la salsa que se están produciendo, porque son países que tienen subsidios estatales. En Europa, en parte de Sudamérica, en Estados Unidos, Canadá, todos esos productores están subsidiados. Su costo de producción es mucho más bajo. Pero también no tienen que pagar impuestos por una serie de equipos que utilizan electromecánicos para su producción, para semillas, una serie de cosas, ¿no?, que aquí sí los pagan. Preparémonos para una batalla campal, porque los sectores productivos, pero también industriales, también se van a ver afectados, porque hay países de esos con unas producciones enormes que le bajan el costo de producción, que produce más barato, que nos van a desplazar. Ustedes lo van a ver. Productos muy sensibles industriales que se producen aquí también van a inundar el mercado y van a sacar, van a destruir. Entonces, ¿qué va a pasar? Parálisis económica, desempleo, recesión, pobreza, miseria y hambre, crisis social, que va a traer una crisis económica y una crisis política. Este gobierno cada día da más y más pasos para irse en el 2024, pero parece que antes de irse van a desbaratar a la nación en términos económicos. Y se la van a poner difícil, ¿no?, al próximo gobierno, que si no está integrado por dominicanos nacionalistas, honestos y capaces, no sabemos a dónde vamos a parar. No sabemos qué nos va a pasar y corremos el riesgo de caer en situaciones terribles como las del país vecino, como algunos de Centroamérica, lleno de problemas sociales, de drogadicción, de corrupción, de delincuencia, de criminalidad. Por ahí es que vamos, si no, y esta medida, no, esta aprobación
en la Cámara de Diputados. De esos 60 artículos, preparémonos que para allá vamos. Eso es lo que nos va a pasar. Es triste decirlo, pero realmente va a ser así y es así. Eso es un asunto que no nos lo despinta nadie, como dice. Entre los demás problemas que tenemos, ¿no? Tenemos otros problemas que tratar. Bueno, la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción luce embandanada, sectorizada. Este país que votó en contra del pasado gobierno, precisamente hastiado de la corrupción, esperaba condenas ejemplares, persecuciones contra los verdaderos corruptos que han destruido este país, empezando por los pasados presidentes, sus ministros de la presidencia, los administrativos, los que trabajaron en el asunto de energía, todos esos leones que están por ahí, y otros presidentes de partidos políticos metidos también en serios casos de corrupción en dependencias oficiales que manejaron, también en desfalco a los fondos que le dan a sus propios partidos. Toda esa gente está por ahí. ¿Qué es lo que este gobierno de la justicia independiente ha hecho? Bueno, meter en la cárcel a familiares del pasado presidente, a 2 o 3 militares y un par de funcionarios, todo gente de tercera y cuarta categoría a nivel estatal, y otros que lo que eran suplidores, no funcionarios. Han metido en la cárcel a gente también de tercera, un director del IAD por un asunto de falda que luego fue descargado, otro por un desfalco de la lotería, de un bono 3 le dieron una cosa, un par de muchachas de la juventud, cosas de gente insignificante, pero los verdaderos jureles, esa gente no le han puesto la mano del pasado gobierno, es más, ahí están aspirando a volver a la presidencia, ¿no? Para volver a saquear, a robar, para volver a entregar lo que nos queda, lo que entregaron la CDE, lo que entregaron la COLDE, lo que entregaron el CEA, los muelles, los aeropuertos, los que entregaron Sanssouci, lo de los tucanos, lo de todas esas diabluras, todas esas fundaciones que están por ahí, todos esos fondos en fideicomiso y en paraísos fiscales que no sacaron. Esa gente está campante y sonante, ¿pero por qué? Por la ligazón que tienen con los sectores privilegiados del alto empresariado, que ahora son gobierno, ahora están en palacio, ahora deciden, ahora se toman medidas para favorecerlos en ellos. En este gobierno, por ejemplo, el caso del INAVI, que involucra al Banco Agrícola, con 136 millones de unos líos que prestaron a dirigentes del partido de gobierno, a familiares, amigos, con el caso escandaloso de las vacunas, más de 1.000 millones, muchos hubo que votarlas, otras no se le entregaron. Hay un contrato con una empresa famosa donde el Estado aprobó por el Senado de la República una cláusula que decía que no podían demandarlo por incumplimiento de contrato. Fíjense en eso. Por eso no entregaron a tiempo. Otra fue cosa que no servía. Y ahí están los problemas. Un Senado, una Cámara de Diputados llena de insolventes, de riferos, de narcotraficantes, de dueños de banca, banqueros, de otros que roban tierra, que desalojan de manera ilegal. Ahora apareció otro metido un problema de medicina. Fíjense lo que tenemos representándonos, ¿no? Y gente que firman y aprueban proyectos sin leer los contratos. Todos sabemos por qué. Y todos sabemos también por qué aprobaron ese contrato leonino, lesivo para el país, sin leerlo. Y todos sabemos los líos que hay con esas mineras que quieren degradar, desbaratar el país, desbaratar la Loma Romero en San Juan, desbaratar todo lo de Yamasá, acabando con Barahona también. Miranda ya quiere meterse también allá en La Habana, en fin, destruir el país. Todo eso es corrupción. Fíjense que un pasado procurador que está, diríamos que bien preso,
pero también va al preso porque no le han puesto todas las vagabunderías que hizo. Donde acusó a los que lo están persiguiendo, una procuradora que hay adjunta y otros que trabajan ahí, los acusó de ser parte de su entramado, y estaban aquí también junto conmigo. Y otra procuradora general, que cuando era juez de la Corte Suprema, dijo que Odebrecht no servía, pero luego no hizo nada y está todo el mundo descargado. Y a los dos que acusaron, entre ellos un íntimo, ¿no?, amigo de esa procuradora, no lo acusaron, pues no fue por Odebrecht. No fue por Odebrecht. Y una pena que prácticamente es cumplida. Y hay otro por ahí que anda, que es contratista, sigue haciendo negocio con el gobierno, sigue con su hombre del maletín en el Senado. Y ahora está buscando apropiarse de uno de los principales partidos políticos del país para sumarlo a la reelección, perdón, y también para seguir haciendo negocio. La nación dominicana está en vilo, está disgustada, ve que la lucha contra la corrupción es una farsa, muchos expedientes mal tramitados, como dije, tercera y cuarta categoría de funcionarios. Hay muchas cosas que no se saben y hay aspirantes que dieron palos enormes, que están ahí en la calle con todo su dinero, haciendo campaña y movilizándose en jet, llenando lugares, gastando dinero que no se sabe, que no lo pueden justificar. Entonces, esa lucha contra la corrupción, el país no la ve bien. Y eso va a ser una de las cosas que se va a llevar este gobierno en el 2024. Que esperamos que surjan 2 o 3 figuras nuevas como a candidatearse, porque lo que está ahí es el que tenemos ahora mismo, lleno de muchísimos problemas, de muchísimas inconformidades con el gobierno que está haciendo, con muchísimos fondos que no puede justificar en paraísos fiscales y en fideicomisos. Y también nosotros ya sabemos de dónde sacaron los tremendos recursos que están estrujándonos en la cara en esta campaña, ¿no?, que están haciendo tan complicada. El tema de los fideicomisos se ha agravado ahora con un asunto del transporte. Resulta que dicen que hay unos 16 sistemas de transporte privado que no sabemos de dónde están saliendo, aunque sí se sabe quién los está propiciando. Hay unos sistemas que están creando ahora privados, unas rutas especializadas a 35 pesos en lugar de los 15 que paga la ONSA, con autobuses nuevos, privados, con aire, con un subsidio especial del gobierno, porque resulta que son inoperables. Y entonces no entendemos por qué, si tenemos la oficina ahí de servicio de transporte público llamado la OSA, ¿por qué no le compran 300 o 400 autobuses con aire acondicionado, eléctrico, como han hecho países como Australia y Nueva Zelanda, que ya el transporte es gratis porque es eléctrico, solamente pagan los choferes? Bueno, por este sistema nuevo que tenemos ahora de transporte, que no se sabe bien de dónde sale, que le están entregando a los empresarios que antes se llamaban sindicalistas, esos eran guagüeros antes, ahora son empresarios poderosos. Hay uno que es senador y hay otro que manda a dar pelas y golpes y pedrea, le mandó a entrar a pedradas ahora a los autobuses nuevos y ya le dieron uno de los corredores a él. Los servicios públicos, especialmente el transporte urbano, son una facultad del Estado, de los gobiernos. Nunca deben estar en manos privadas, no es un negocio. Salgan para que vean a las 4, a las 5 de la tarde, las colas de dominicanos que salen de su trabajo para montarse en una porquería, en una chatarra vieja, 4 o 5 uno encima de otro, guaguitas pataneras, en guaguas destartaladas, en el metro que no caben, porque no hay transporte público. Ahora resulta que se inventaron una cosa privada, una línea especial que se dice que es propiedad de poderosos funcionarios públicos que han decidido entonces
asociarse y darle una borona, como dicen, a los empresarios que antes eran sindicalistas. Así están las cosas. Finalmente, pedirle como siempre al Eterno su bendición, su protección para toda la humanidad, para que evite una guerra mundial nuclear que destruya, para que pare todos esos problemas, ¿no? Para que le devuelva la calidad de vida a toda la población del mundo, especialmente a la dominicana, que está sufriendo muchísimos problemas con estos avatares políticos, económicos, financieros y militares mundiales. A los amigos de nuestro canal, pedirles como siempre que nos apoyen y se suscriban al mismo, dando un clic a la derecha donde dice suscribirse al fondo en rojo, pedirle a sus familiares y amigos que lo hagan también y dar un clic a la izquierda donde dice like, que es el aplauso de quienes hacemos este tipo de programas independientes, sin compromisos con grupos políticos y económicos y solamente pensando en el bienestar de la nación dominicana. Será hasta nuestra próxima entrega.